Culturizando presenta. Hola, yo soy Mavi y en el marco del Miami Film Festival 2021 tuve oportunidad de conversar con algunos jóvenes cineastas que están dejando huella con sus trabajos cinematográficos. ¿Qué ver con Mavi Ganji? Acompáñame a conocer a los productores y directores de A la Calle, un documental que retrata un momento histórico bastante crítico para los venezolanos. También tuve oportunidad de conversar con Kavena Batián, quien presenta en este festival su largometraje Sin La Habana, en donde se retrata la inquietud de una pareja afrocubana por abandonar su isla natal en búsqueda de un mejor futuro. Gracias por invitarnos. Para nosotros es un placer poder como expresarnos en los medios que nos dan espacio, porque el documental habla por sí solo, pero nosotros creo que podemos quizás conectar con la audiencia un poco. El documental para nosotros es primero una oportunidad de, como directores latinos, poder dar como que un paso hacia ese sueño de conectar historias con personas que lo vean, ¿no? Ya para nosotros eso es como, check, pudimos lograr algo, ¿sabes? Después de esa oportunidad de crear historias en nuestras comunidades, creo que el paso a dar esa voz a la comunidad venezolana en Venezuela y a dar como un puente, ¿no?, hacia el mundo, que pueda ver lo que está pasando en Venezuela, no solo desde un ámbito político, sino un ámbito de la crisis humanitaria y del éxodo. Creo que para nosotros es importante resaltar esos aspectos, que no solo es un documental de política, sino pudimos abarcar pues muchas historias y con esas historias creo que nuestra meta pues es simplemente crear una conversación alrededor de esto que está pasando en Venezuela. Max, ¿tú? No, sí, exactamente estoy de acuerdo que lo dijo Nelson también. Bueno, yo creo que por mucha gente en este momento, ya en los Estados Unidos, en partes de Europa, tenemos muchos problemas o cuestiones como sobre democracia y cómo puede sobrevivir en este ambiente en este momento. Y para nosotros la oportunidad de hablar sobre qué pasó en Venezuela, que es un país que fue muy rico, con muchos recursos naturales, con economía, con democracia, que tiene una gran historia en Latinoamérica, falló la democracia se falló. Entonces yo creo que para resaltar este ejemplo para todo el mundo, para pueden, no sé, tener como aprender y tener más como, no sé cómo decir, como para saber que sus democracias son cosas frágiles y tienen que guardarlos y puede ser en un país fuerte, con una gran historia, con todos los recursos, pero eso no va a guardarte de lo que puede pasar si no está vigilante. Eso es más que todo para nosotros, es una buena oportunidad de discutir. Hablando un poco también de la producción, porque yo veo que, abarcaron muchos años. ¿Cuántos años? Explíquenos cuántos años estuvieron haciendo esta producción, porque yo sé que los documentales requieren mucho trabajo de hormiguita, como digo yo, pero también qué tanto abarcaron, estuvieron trabajando desde hace muchos años en esto, pero luego de producción, de preproducción, de postproducción, ¿cómo fue todo eso? La oportunidad empezó a mediados de 2016, creo. Nos reunimos con un productor que tenía interés en acercarse a la historia de Leopoldo López, y por ahí empezamos el proceso de indagar en ese proyecto, ¿no? Pero nos dimos cuenta que la historia de Leopoldo estaba atada a muchas dificultades, ¿no? Era una persona que estaba vigilada por el régimen, en ese momento estaba preso. Nosotros estando acá y documentando lo que estaba pasando en Venezuela, decidimos desde un principio como armar un equipo de cineastas, de periodistas y de personas que pudiesen mantenernos al tanto de lo que estaba pasando, de manera que pudiésemos estar en un sitio en cualquier momento y no perdernos del ritmo de lo que estaba pasando. Gracias a Dios este proyecto empezó antes de las protestas del 2017 y justo cuando empezamos a documentar ya estábamos listos, teníamos como producción andando y documentamos todo el proceso de las marchas, que duró 4 meses,
De ahí emergieron personajes como Randall, como Nixon, como Federica, que son los personajes principales, porque nos dimos cuenta que esto era un problema gigante. Entonces empezamos a documentar el proceso histórico y en el momento que documentamos los personajes, emergieron estos personajes principales. Pues Leopoldo salió y pudimos conectar con él, hacer las entrevistas por Skype y bueno, en todo ese tiempo en realidad terminamos con muchísimo material y a la hora de editar, bueno, fue como esto de pulir hasta que logramos como que emerger este diálogo entre la historia y los personajes, pero siempre teníamos eso en mente, ¿no? Siempre teníamos como esa idea de que los personajes hablaran de una forma que fuese como digerible para la audiencia, conectar con un problema como un plato de comida o no tener dinero o no poder salir a protestar, cosas simples, ¿sabes? Sí, lo que en total fue 4 años. Sí, me pareció interesante que metieron a alguien que hablaba de la economía, poniendo en contexto todo lo que estaba pasando. Estás, por un lado, retratando las realidades de las personas, pero también estás diciendo lo que estaba pasando económicamente en el país. ¿Por qué confiaron esto en este profesional para que lo hiciera? Bueno, Ricardo Hausman, bueno, hay mucha gente que no creen que Ricardo Hausman es el mejor persona, porque, bueno, hay mucha gente que, tiene su agenda, pero nosotros, hablamos con mucha gente, muchos economistas que, saben qué es lo que pasó, pero Ricardo tenía la habilidad de, como, decir todo en términos simples, como para que la gente pueda entender. Y también pensamos que más que todo en esta historia queremos que la mayoría de nuestros sujetos fue venezolanos. Entonces también eso fue una buena cosa porque Ricardo es un venezolano y también tomó mucho tiempo trabajando con el gobierno venezolano. Entonces, para nosotros ese fue algo muy importante. Lo más difícil de este proyecto fue como conseguir que fuese digerible, ¿no? Estamos como que absorbiendo un proyecto súper complicado donde si editamos de esta manera era muy político, si editamos de esta manera era muy personal, si editamos de esta manera la gente que no habla español no iba a entender. Entonces tuvimos que jugar como a como happy medium, como le gusta decir en inglés, ¿no? Todo era como un happy medium, como que bueno, no mucho para allá, no mucho para acá. Vamos a tratar de que hagamos un proyecto que sea como la introducción, ¿no? Hacia el problema. Y de ahí en adelante creo que, o sea, un venezolano va a entender lo que está pasando, no hay que explicar demasiado, pero un venezolano también puede como entender desde la perspectiva de un inmigrante, que a uno se lo olvida, ¿no? Uno viene, trabaja tal y se le olvida lo que está pasando en el país y quizás eso te refresca, te da como, no sé, una voz de esperanza o no, no sé en realidad como que el resultado personal de cada quien. Pero para nosotros la meta era eso, como que dar una introducción a cada persona a que tuviera como que la necesidad de indagar más, ¿no? Y de educar un poco, porque lo que está pasando es muy, muy complicado. A veces, no sé, eso que dice Max hace rato, como que la izquierda, a veces, la izquierda no sirve en Latinoamérica. Bueno, sí, no sirve, ¿no? Pero es por esto, ¿sabes? No es necesariamente porque es izquierda. Hay como muchas conversaciones ahí que son confusas. Entonces, ahora con la idea de que terminamos este proyecto, el país se encuentra en un momento quizás hasta un poco más oscuro que antes, ¿no? Por el COVID y todo lo que ha pasado. La crisis humanitaria no tengo en duda que está peor, aunque ha entrado más ayuda. Nosotros queremos brindar como la oportunidad de que la gente aprenda sobre lo que está pasando para que puedan hacer más donaciones, para que puedan crear más contexto con las comunidades. Y en esta vía de festivales, que no es nuestra meta final no es hacer muchos festivales, sino tratar de que la película llegue a un publicista y que se distribuya lo más rápido posible, porque en realidad es algo que está pasando como muy rápido, ¿no? Queremos que la mayor cantidad de ojos vean la película lo más rápido posible. Esa es nuestra meta, ¿no? Para mí y yo creo que para esos venezolanos, ojalá que si la gente en estas comunidades como Estados Unidos, Europa, ven este documental, estos países tienen poblaciones de los venezolanos que han ido a su país y está creciendo, y ojalá que estas comunidades saben y pueden ser más understanding, más sí, como abierta, que apoyen. Más abierta de esas poblaciones que están tratando de construir su vida
en una situación muy grave y no es algo que no queremos que, venir a su país y cambiar su país. No. Bueno, estamos aquí por un momento, pero no, al momento que podemos y tenemos un home, que queremos volver. Entonces, ojalá que la gente que ven que no son venezolanos entienden eso y pueden ser más, Receptivos. aceptivos a los venezolanos que está tratando de sobrevivir. Ya, punto. You know what I mean? And that's it. Porque no ha pasado más nada. De verdad, Correcto. muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por este documental, porque la verdad que vale la pena y quedó espectacular. O sea, los felicito de verdad porque, como decimos en Venezuela, se fajaron. Se fajaron. Hicieron un excelente correcto. trabajo. Muchas gracias. Gracias Bueno, a ti, gracias, gracias a ti Juan. por la invitación. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ponerte las pilas. Hi, Kade, ¿cómo estás? How are you? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, fine. ¿De dónde vino la idea de contar esta historia de inmigrantes, no? Well, I think the first thing that's important is that I'm the son of an immigrant. So my father is from Iran and my mother's American, and I was born in Canada. So, I mean, really both my parents were immigrants. And so I grew up around the stories of immigrants and culture clashes, and it's something that's always interested me. So that's always been a part of my kind of cinematography, is the story of the other, the stories of the people who are marginalized or a little bit on the outside. Mm-hmm. And then in terms of this particular story, I mean, I was spending a lot of time in Cuba, and I was really interested in the way that the relationship between Cubans and foreigners works, because it's quite unique in Cuba. And in particular, the way sex tourism works in Cuba. And the way that we as outsiders, it's very easy to say, okay, well, this is just transactional sex and it's disgusting, or this is a pure love and it's perfect. But there's actually a whole lot of nuance between those. And I think most of us actually find ourselves somewhere in those nuances. And so I wanted to make a film about, a jinetero, but who's actually a very ambitious and accomplished dancer who just has dreams that he can't accomplish in Cuba, and how he has to use someone to get what he wants, and how the Iranian woman who's coming there to see him, she wants something too. She wants an exotic experience. She wants to live a life that she hasn't been able to live yet. And so it's about when these two people who want different things come together, and then what the reality is of when they actually have to live together. La cultura la llevamos adentro y es algo con lo que yo también como inmigrante pretendo hacer con mis hijos, dejarle el idioma, dejarle parte de mi cultura para que se sientan también identificados por ese lado y no se sientan como que, bueno, mis padres son otra cosa. Me gustó mucho que tú lo pusiste también en esta película Sin La Habana, porque pienso que es parte de lo que tú eres, como decías al principio, que eres inmigrante. Y justamente es parte como del legado. Quería que me dijeras un poco qué piensas sobre estos temas culturales, qué tan importante para ti es en general, porque en tu filmografía también exploras mucho estos temas culturales y el arraigo que tenemos a nuestras raíces. Well, I mean, I think partly because I don't have a clear sense of home, because I grew up kind of with this mix of cultures. I've always been really interested in observing culture and observing the idea of home. So it was really important for me, because we're working in an Afro-Cuban context in Havana, to show Santeria and to show the way that people move through that world. And then for the Jewish Iranian culture, to show a circumcision ritual and to show how people act and move within that world. And it's just, I think it's because, I mean, it's rare that you see cultures kind of come together like that in film, and to me it's really important to do that in an authentic way, and to try to avoid exotifying people, but at the same time show the beauty and the richness of culture. And that's just always been something that interested me. And yeah, like I said, I think it's partly because of the feeling of being an immigrant and always an observer and always being fascinated by people who feel really at home somewhere. And so I like to kind of explore that and to get to know a culture, and then to try to disseminate it in a way that it doesn't get disseminated otherwise. That's awesome. Thank you so much, Kaveh, for this. Gracias.
It was a really pleasure to meet you. Me encantó conocerte.